encontramos con el general de la Reserva, Ruiz Benítez, que va a conferenciar sobre un evento, una onomástica que evidentemente nos hubiera gustado celebrar con más boato en nuestra ciudad, pero la pandemia lo impidió, como es el centenario de la Legión. En cualquier caso, mi general, nunca es tarde, ¿verdad?, para charlar sobre este cuerpo tan característico de la historia del Ejército Español. Desde luego que no. Buenas tardes a todos mis paisanos caballas. Lo primero que quiero decir es que me siento muy honrado y estoy muy emocionado de volver a mi tierra, Ceuta. Y desde luego que no, siempre es un buen momento para recordar la cantidad de hechos y de gestas heroicas y valerosas que la Legión ha aportado durante estos 100 años de historia, y aunque las circunstancias durante el año 2020 no han sido las más propicias, afortunadamente todo está mejorando y esto nos permite, siendo optimistas, prolongar, mejor dicho, el aniversario o las celebraciones que se han programado para este año 2021. La Legión, no cabe duda que es un cuerpo que, digámoslo de una manera resumida, para las personas ajenas a las Fuerzas Armadas tiene carisma, tiene algo que gusta, que atrae, que llama la atención. ¿Qué es? Bueno, yo diría, como intentaré demostrar a lo largo de mi conferencia, yo diría que la Legión es una obra maravillosa y es una unidad muy singular. Y su singularidad no solo estriba en su característico paso de desfile, sus uniformidades, su braceo. Yo creo que la Legión va un poco más allá y por una razón social, psicológica, que yo no alcanzo a identificar del todo, la Legión forma parte de la sociedad a la que sirve y de la que forma parte. Entonces, evidentemente, la Legión, siendo una obra castrense, es parte de la sociedad y la sociedad así la siente. Y especialmente es así aquí en Ceuta, porque tal y como dije hace muchos años cuando estaba aquí destinado y era capitán, yo no concibo a la Legión sin Ceuta y a Ceuta sin la Legión. Por lo tanto, la Legión es algo del pueblo, es algo de los españoles y que trasciende más allá de la frontera, no es solamente española, puesto que, como bien todo el mundo sabe, su fundación partió de la idea de reclutar voluntarios extranjeros que paliasen las carencias que tenía el ejército español a principios del siglo XX. Las carencias y los retos, que no eran pocos, hace 101 años. Efectivamente, estamos ahora celebrando el aniversario de la Guerra del Rif, donde el ejército español sufrió una importante derrota en Anual, y precisamente la Legión surgió en un momento oportuno, después de muchos inconvenientes, pero ahí estaba la Legión, después de desarrollar una marcha forzada de casi 100 kilómetros en 23 horas, sin apenas descanso, para embarcar, para unirse en Tetuán a la segunda bandera, la primera bandera, y desde ahí ir en ferrocarril a Ceuta y embarcar para el socorro de Melilla. Ese será uno de los episodios históricos que a lo largo de mi conferencia relataré, porque considero que es ahí donde empieza la leyenda de la Legión. Yo tengo un reputado compañero de profesión, cuyo nombre no voy a decir ahora mismo, que dice que los españoles quizás no fuéramos conscientes de que la España actual se mordió precisamente en aquellos días. No sé si comparte esa opinión. Bueno, yo creo que no se pueden extrapolar lecciones de un territorio y de una situación política como la que vivimos en los años 20 y 21 a la España actual, ¿no? Afortunadamente nuestra sociedad ha evolucionado muchísimo, hoy gozamos de una calidad democrática e institucional excepcional que nos permite vivir en unas condiciones de paz muy por encima del resto de los países o de la media de los países, y eso es debido, no cabe duda, al esfuerzo y a la sangre que en aquel momento se vertió también en las tierras de Marruecos. España, desde mi modesta opinión, no entró en las mejores condiciones a hacer de potencia protectora en Marruecos, y eso al final se terminó pagando. Cuando hubo una voluntad de toda la nación de que eso no continuase por esa línea, sino una
voluntad firme de pacificar el protectorado. De hecho, se consiguió finalmente con el desembarco de Alhucemas en 1925 y la total pacificación del protectorado en 1927. Pero fíjese, volviendo un poco a la cuestión anterior, usted acaba de mencionar el desembarco de Alhucemas. El general Eisenhower tomó algunas ideas, más o menos está demostrado, para el desembarco más célebre de todos los tiempos, como es el desembarco Normandía, lo cual da idea de la importancia y de la planificación de aquellos momentos. Sin duda, y muchas de las lecciones aprendidas que se extrajeron del desembarco de Alhucemas se aplicaron, mejoradas evidentemente, al desembarco de Normandía, al que se está refiriendo, entiendo. Y esa planificación militar, hay que entender que en ese desembarco participaron por primera vez, fue una de las primeras acciones en las que se participó de manera combinada junto con Francia. Se aportaron medios novísimos, se utilizaron por primera vez barcazas de desembarco, se utilizaron carros de combate, se utilizó el apoyo de la aviación, el fuego naval, se utilizaron columnas de logísticas que permitían el abastecimiento de las unidades de primera línea, se utilizaron formaciones médicas avanzadas. Estamos hablando de muchísimas innovaciones, sin olvidar que la principal fuerza de choque y de combate fue una vez más la Legión. Ya para casi concluir, ¿qué queda por contar de la historia de la Legión que no se haya contado aún hasta el momento? Porque, bueno, no solo en aquellos momentos, el papel en el conflicto interno, en la guerra civil de 1936, también fue una de las primeras unidades en cumplir misiones humanitarias en el extranjero, bueno, pues a partir de Bosnia, etcétera. ¿Qué queda? Bueno, pues yo creo sinceramente que quedan muchísimas cosas por contar. Es un reto para un conferenciante resumir 100 años de historia en 50 minutos, como voy a intentarlo yo esta tarde. Pero es aún un reto mayor cuando de resumir se trata la historia de una unidad como la Legión, que en 100 años ha participado en todos y cada uno de los conflictos y en las operaciones en las que se ha visto envuelta España. Entonces, yo creo que cada uno de los hitos históricos que voy a recorrer a lo largo de la conferencia esta tarde daría para otra conferencia y habría que profundizar y puntualizar en muchos hechos heroicos que lógicamente en 50 minutos no se puede más que reseñar. Por lo tanto, la historia de la Legión queda por contar mucho del pasado. Hay mucho que contar del presente y sobre todo, si nos tuviéramos que atener a la perspectiva del futuro, también estaríamos en disposición de contar muchísimas cosas, porque la Legión, a pesar de sus 100 años de historia, mira al futuro con ilusión, mira al futuro con previsión y sobre todo mira al futuro haciendo gala de esa conjunción perfecta que siempre la Legión sabe hacer entre tradición y modernidad.